Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la práctica en GeoGebra correspondiente a esta unidad, en la que vamos a ver cómo podemos ver o cómo podemos digitar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente en la aplicación de GeoGebra, ¿verdad? Primero que nada tenemos aquí la aplicación en celular, luego podemos ver que tenemos que cambiar primeramente el plano o el eje X en específico para poder ver de una mejor forma los movimientos que tiene o los desplazamientos también para las funciones trigonométricas, ¿verdad? Nos dirigimos aquí y vamos a la parte de distancia o longitud en este caso, ¿verdad? En cuanto al eje X. En cuanto al eje X vamos a ponerlo en una distancia de pi medios en este caso. Una distancia de pi medios para que podamos ver de una mejor forma estas funciones, ¿verdad? Luego tenemos aquí, vamos a la parte de aquí de digitación, en la que aquí yo he predigitado en este caso unas constantes que voy a utilizar, ¿verdad? Primero voy a digitar la función a seno de x menos h más k. Pero acá va a ir afuera, más k en este caso. Y lo tenemos de esta forma, ¿verdad? Lo tenemos de esta forma. En la cual aplicamos en este caso los movimientos. En este caso tenemos los movimientos como que fuera eh, una, 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 una función centrada, ¿verdad? Si movimiento es la única seno de x, ahí aparece un 1, pero el 1 sabemos que no se escribe, ¿verdad? En ese caso. Entonces tenemos esta parte de aquí, en la que podemos ver sus movimientos de forma mejor. Si nosotros aumentamos en este caso el valor de A lo que vemos que aumenta es su amplitud, ¿verdad? Su amplitud aumenta o disminuye en este caso. Si disminuye, lo que vemos es que si la amplitud es negativa en este caso, la función inicia hacia abajo, ¿verdad? Inicia hacia abajo. Pero si la función la amplitud es positiva, inicia hacia arriba, ¿verdad? Y entre más grande sea, más alto es donde el punto máximo de la gráfica, ¿verdad? En este caso. Lo vamos a dejar en 1, como que no tuviera movimiento ahí. Ahora vamos a ver en este caso el movimiento en cuanto al eje X. En cuanto al eje X vemos aquí los movimientos. La gráfica aquí o los movimientos aquí están dados de pi cuartos en pi cuartos, ¿verdad? Los movimientos. En este caso de pi cuartos en pi cuartos. Entonces aquí tenemos un movimiento de pi cuartos, aquí tenemos un movimiento de pi medios, lo podemos ver ahí, que ahora la gráfica inicia en ese punto de ahí. Lo voy a poner aquí, pi medios, coma cero, ¿verdad? Ahora inicia en ese punto la gráfica, podemos verlo ahí. Es el punto donde inicia la gráfica, ¿verdad? Pi medios, es un movimiento horizontal que tiene la gráfica, ¿verdad? Que correspondería aquí a la parte del H, ¿verdad? En la parte del H. Y si el movimiento es negativo, ahora va hacia la parte izquierda, ¿verdad? Ahora inicia de la parte izquierda. Ahora iniciaría desde menos pi medios hasta de menos pi medios iniciaría. Y también podemos ver, bueno, aquí lo voy a dejar en 0 para que no alterar aquí. En 0. Voy a eliminar este punto. Y podemos ver ahora movimientos en cuanto al eje Y. En cuanto al eje Y, este aumenta. Si por ejemplo es 1, ahora vemos que la función se ha desplazado una unidad hacia arriba, en este caso. Y ahora vemos aquí en su ecuación que nos dice seno de x más 1, ¿verdad? Ahí es donde está el movimiento que tenemos en ese caso, ¿verdad? Tenemos ahí esos movimientos. En cuanto a la función a la función seno, ¿verdad? En cuanto a la función seno.
Y podemos ver aquí la confirmación de lo que nos decía en la teoría, que el periodo de la función seno equivaldría a 2pi, que es la distancia que hay desde aquí, voy a poner aquí, desde 0,0 en este caso porque es una función normal, una función que no está desplazada, y el punto 2pi, 0 en este caso, ¿verdad? Entonces es esa parte de ahí, de la distancia que hay del punto A al B, que es de donde inicia la gráfica hasta donde llega otra vez al mismo punto en X, de donde, o a la misma altura en Y, mejor dicho así, de donde inicia, ¿verdad? Ese es un periodo, del punto A al B es donde hay un periodo de la gráfica, ¿verdad? Y eso lo podemos ver ahí eh, con, con respecto a esta gráfica de la función seno. Ahora vamos a ver en este caso la función coseno. Vamos a ver si me lo lee así. Ahora vemos la función coseno. Vemos la función coseno en este caso. Si recordamos, la función coseno no iniciaba en el origen, ¿verdad? Sino que la función coseno iniciaba desde el 1. Por eso nosotros si ponemos coseno de 0 en la calculadora, coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos esta parte de la función coseno, ¿verdad? Y al igual que en la función seno, esto podemos ver sus movimientos, ¿verdad? En cuanto a la amplitud, si vemos la amplitud se va aumentando, en este caso, va aumentando su amplitud y por ende los puntos máximos y mínimos, ¿verdad? En este caso podemos ver los movimientos que tiene en cuanto a la amplitud. Lo vamos a dejar en uno y podemos ver también los movimientos que va a tener en cuanto a la, al eje X, ¿verdad? Al eje X que tenemos ahí, que este se mueve de pi cuartos en pi cuartos. Ahí tenemos un desplazamiento de pi medios en ese caso. Desplazamiento de pi medios. Vemos que ahora la parte donde iniciaba, que era la mitad de esa media ola que teníamos ahí, ese punto de ahí, ahora inicia en pi medio, ¿verdad? Es el desplazamiento que tenemos ahí, que antes estaba ahí, desplazado, sin desplazarse, iniciaba en 1, ahora inicia en pi medio, ¿verdad? Desplazado. Y vemos ahí el movimiento, ¿verdad? Todos esos decimales lo que significa es pi medios. En ese caso aquí lo muestra con decimales, ¿verdad? Pero es pi medios. Al igual si lo muevo hasta pi, ahora inicia en pi. Es todo lo que tenemos ahí, cómo cambia su ecuación, ¿verdad? Cómo va cambiando. Si esto lo pongo en 0, sin movimiento en cuanto al eje X, ahora vamos a ver los movimientos en el eje Y. Por ejemplo, ahora acá que valga 1, en ese caso, ahora se ha subido una unidad hacia arriba, ¿verdad? Ahí vemos otros movimientos. Ahora el movimiento de la función coseno en cuanto al eje Y, que lo representamos con el K. Y el K lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? En su función también, al igual que en la función seno, se escribe afuera, fuera del coseno. Y ahí es donde tenemos el movimiento, ¿verdad? Lo podemos ir viendo en cuanto queramos, con las unidades que queramos. Y lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Que no esté desplazada en este caso. Y al igual que en la función, la función seno, en este caso, podemos ver su periodo también, que su periodo equivale también equivale a 2pi. Lo podemos ver en este caso. Vamos a escribir el punto 1, o perdón, era 0,1. En este caso un punto, el primer punto. Y tenemos el otro punto, ¿verdad? Que es el punto 2pi, 1. El otro punto. Ahora vemos ahí la distancia que hay desde el punto A al B, que eso equivale a un periodo de esta gráfica, ¿verdad? Y vemos que el periodo de esta gráfica nuevamente equivale a 2pi en ese caso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la función tangente. Ahí tenemos la función tangente, ¿verdad? La función tangente en este caso, vamos a eliminar estos puntos.
la función tangente, que la podemos ver de esta forma cuando no está desplazada. Estas partes de aquí, cuando no está desplazada, si lo vemos bien, en pi medios, en 3 pi medios, ahí, 3 pi medios, 5 pi medios en esa parte sabemos que no hay gráfica, ¿verdad? En ese caso sabemos que no existe gráfica en esa parte, es una asíntota que podemos ver de esta forma, ¿verdad? En la parte de pi medios, 3 pi medios y así sucesivamente aumentando en pi en cuanto a esta parte, ¿verdad? Ahí son asíntotas, entonces si nosotros hacemos en función así normal tangente de x en la calculadora, tangente de pi medios, eso no existe, ¿verdad? Entonces es por esa parte, ¿verdad? Que no hay gráfica en esa parte de ahí. Así que, bueno, podemos ver también aumentos en cuanto a su amplitud. Aumentos, en este caso si vemos que la amplitud aumenta, se va haciendo más como una recta en ese caso, ¿verdad? Como una recta. Y es ahí donde podemos ver su amplitud. En cuanto a los movimientos, también podemos ver, bueno, aquí no podemos ver muy bien el aumento. Bueno, ahí se puede ver pi cuartos, en pi medio sabemos que no existe gráfica, ¿verdad? Entonces ahí donde tenemos, allí tenemos otro desplazamiento, tenemos el desplazamiento hasta pi, ahí es donde podemos ver también. Aunque esta función se va armando así, entonces como que lo veamos de la misma forma, aunque no tengamos desplazamiento, ¿verdad? En esta parte así. Y en cuanto a sus desplazamientos, en cuanto al eje Y, podemos ver también desplazamientos. Esta función se va desplazando así. Su desplazamiento en el eje Y. Podemos ver cómo se va desplazando esta parte de así. Y esos son los movimientos que podemos ver o desplazamientos que podemos observar de mejor manera, de forma gráfica, en cuanto a la función tangente, ¿verdad? Y al igual su función va cambiando de esa forma, ¿verdad? Al igual que en la función coseno y en la función seno, ¿verdad? De la misma forma. Entonces, ahí podemos ver demostración de forma gráfica, cómo utilizar el GeoGebra en cuanto a la construcción o a la formación de las funciones tangente, coseno y seno, ¿verdad?